Buenas tardes, Dios los bendiga. Habla el pastor Jesús Verástegui, transmitiendo del Laredo, Texas. Queremos compartir un sermón muy hermoso que nos habla del gozo. ¿Qué es el gozo? ¿Qué lo produce? ¿Y por qué a veces está con nosotros y a veces no lo tenemos? ¿A dónde se va? ¿Por qué a veces estamos muy gozosos, pero al parecer siempre hay algo que interrumpe ese gozo continuo? Quiero dar lectura a la Biblia de lo que Pablo le recomienda a los tesalonicenses. Es un versículo tan pequeño, pero nos habla de estar siempre gozosos. Y eso es lo que dice primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Pablo dice a los tesalonicenses: estad siempre gozosos. Padre, te damos gracias por esta palabra que Pablo nos deja. A lo mejor Pablo se equivoca, no sé, pero queremos nosotros investigar, que a lo mejor sí tiene razón, pero a veces está el gozo con nosotros y a veces se va de nosotros. Permítanos, Señor, ilumine nuestro entendimiento esta tarde, y que nosotros podamos predicar esta palabra con amor, que llegue al corazón que ha perdido el gozo, Señor. A veces las raíces de amargura llenan nuestro corazón, las noticias malas roban nuestro gozo, Señor. Te pido que podamos entender un poquito lo que Pablo quiso comunicar en esta palabra que le da a los tesalonicenses. Te doy gracias por el día de hoy, por las bendiciones que nos das todos los días, por el privilegio de poderte decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra, en el cielo como en la tierra también, Señor. Gracias porque provees nuestro pan de cada día. Gracias por tu palabra que siempre llega fresca, llega viva y es eficaz y hace cambios en nuestra personalidad, en nuestra persona. Produce un milagro, Señor. De la noche a la mañana podemos estar nosotros tristes, pero al siguiente día tú depositas el gozo que necesitamos para seguir caminando en esta vida. Bendice a todos los oyentes, a los que nos pueden ver y escuchar a través de este medio de YouTube, y también posteriormente lo pasamos por Facebook. La Iglesia Cristiana Restauración transmite de Laredo, Texas, para todas partes, Señor. Gracias, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. He estado meditando en esta palabra porque escuché a alguien hablar acerca del gozo. Y pues sí, en realidad el gozo lo han perdido muchos cristianos en este tiempo de pandemia, de epidemia. Y platico con cristianos y los veo tristes, los veo preocupados, los veo pensativos. No que hayan perdido el gozo en su totalidad, sino que hay algo preocupante, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros ha perdido algún familiar en esta epidemia. Es una epidemia que no entendemos en su totalidad qué propósito lleva. Lo que sí sabemos es que Dios permite las cosas, porque mucha gente, ¿verdad?, se había apartado de Dios, se había olvidado de Dios, habían hecho de Dios una burla, habían hecho de Dios algo cósmico, algo alejado. Dios ya no estaba en el pensamiento de muchas personas. Y así como el sol nace para todos, también nace la palabra. Es nuestro deber compartirla y transmitirla como sea. A veces estuvimos acostumbrados a estar encerrados en un templo alabando, glorificando a Dios, cantando alabanzas, melodías bonitas, hermosas. La presencia del Espíritu Santo descendía y era como una droga, ¿verdad?, que nosotros los cristianos teníamos, pero no la compartíamos al resto del mundo. Y Dios como que tomó cartas en el asunto. Aquí me da a entender que tengo que hacer una pregunta. ¿Qué hace que se pierda el gozo? Desde que inició esta epidemia, el gozo se está yendo lejos de muchos cristianos. El cáncer, un hogar roto, problemas económicos, la muerte y la pérdida de familias que nos han dejado estragos muy profundos, muy dolorosos, hacen que el gozo a veces se aparte. Pero cuando digo gozo, yo hablo de algo más profundo, ¿no? Porque estaba estudiando yo que felicidad y gozo no es lo mismo.
La felicidad es externa, dice el comentarista que estaba leyendo yo. Es externa porque la produce los acontecimientos externos. O sea, recibes una buena noticia, un aumento en el trabajo, se alivió tu mujer, tuvo un niño, o cosas que agradan a nuestro corazón, a nuestra vida, y eso produce felicidad. Quiere decir que lo que transmite el mundo externo y nosotros lo recibimos produce felicidad, pero también el mundo externo produce infelicidad porque recibimos malas noticias. Se murió varias personas esta semana pasada que me dolió mucho en mi corazón. Puedo hacer un paréntesis, quiero darle mi más sentido pésame a la familia Ortega Vela, ¿verdad? Porque Hugo René, ¿verdad? Yo lo conocí de jovencito, ¿verdad? Cuando iba a estudiar a la Universidad de Nuevo León. Yo recuerdo que Rogelio y yo lo llevamos a la central porque cada semana, cada 2 semanas, él tenía que estar yendo y viniendo. Y es un doctor con toda la extensión de la palabra, de lo mejor que pudo haber tenido Nuevo Laredo. Yo les acompaño en su dolor, ¿verdad? Su tristeza, y hago oraciones para que este dolor pase. Todos hemos perdido un familiar. Yo en enero 15, ¿verdad? Perdí a mi esposa y no lo he superado del todo porque yo me sentí una persona capaz, ¿verdad? Prudente y sensata en dar consejos a las personas que perdían un ser querido, y me doy cuenta que es más profundo el dolor. Y yo estoy con la familia Ortega Vela, Dios los bendiga. Rogelio, pues te amamos, a Sergio y toda tu familia, y también a la familia Dávila, ¿verdad? Es tío de mi yerno, ¿verdad? Don Juan Dávila partió para estar con el Señor. Adriana, te acompañamos en tu sentimiento, y a la familia Rosas y Dávila, que son muy queridos para nosotros. El dolor y la tristeza viene y golpea nuestra vida. ¿Y cómo tener gozo cuando nosotros estamos pasando por momentos así como este? Yo no puedo entender mucho, ¿verdad?, el por qué Pablo dice que estemos siempre gozosos, y en otras dice regocijados, siempre regocijados. Quiere decir que siempre debemos de mantener el gozo. Entonces decía yo que la felicidad es exterior, se produce por las circunstancias alrededor, las noticias que recibimos, las cosas que nos suceden favorables nos producen felicidad. Pero el gozo, quiero entender que solamente Dios lo produce. Yo tuve que ir a Rey David, ¿verdad? El gozo que a veces que no podemos explicar, también estuvo en los grandes hombres de Dios. De haber estado triste, al siguiente día ya estaba gozoso. ¿Qué sucedía? ¿Qué milagro sucedía? Porque es bien difícil tener tristeza un día y al siguiente día tener gozo. Y el gozo que Dios produce es parecido a como cuando los que tenemos hijos, ¿verdad?, saben de lo que les hablo. No es felicidad cuando nace tu primer hijo, sino cuando estás ahí en el vitral, en la ventana, ves a tu hijo, carne de tu carne, sangre de tu sangre, y hay un gozo muy intenso. No sabes qué hacer, si reír, brincar, saltar, gritar, porque el gozo está siendo parte de ti en ese momento. Ese es el gozo que Dios produce cuando está agradado con nosotros, cuando Él está contento con nosotros. Quiere decir que hay cantos, a mí me gusta un canto que dice: el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, porque el gozo que Él produce es eterno. Y quiere decir que si Él quiere que nosotros estemos siempre gozosos, tiene que haber diligencia de parte de nuestra, una responsabilidad de buscar ese gozo y de mantenerlo vivo. Esto que me pasó a mí al iniciar el año me robó mucho el gozo. Anduve triste, taciturno, lloraba en silencio, lloraba a gritos, lloraba cada que venían las imágenes de acontecimientos que recibimos, que hicimos. Reímos, corrimos, saltamos, caminamos, gritamos, nos hacíamos cosquillas.
brotaba la felicidad por los poros. Y de repente, de la noche a la mañana, no sentir ese gozo, como que trunca, ¿no? Castra tu felicidad de golpe. Y es mi obligación ir tras ese gozo que se perdió, ¿sabes? El domingo yo estaba orando y le digo: Señor, devuélveme ese gozo que yo tenía. A la gente que yo conozco, es gente nueva, yo le digo: yo vivía en una cápsula muy hermosa, en una burbuja de cristal, llena de gozo, llena de paz, llena de felicidad, porque todo marchaba a favor. La mayoría de nosotros, cuando marchan las cosas a favor, así quisiéramos estar siempre. Pero escuché a Adrian Rogers y él dice que qué aburrido sería ser feliz siempre aquí en la tierra. Y dije, pues es lo que busca uno, ¿no? Dice, no, porque se hace falta los problemas, las pruebas, las tormentas que a veces vienen a nuestra vida, hacen falta, porque entonces podemos valorar lo que en realidad es la felicidad, es que nosotros tengamos que pasar por diversas pruebas, ¿verdad? El rey David, fui al capítulo 51 de los Salmos, cuando él estaba triste porque había cometido adulterio, y había algo muy triste en él porque acababa de morir el bebé que estaba esperando. Él hizo ayuno y estuvo llorando y estuvo intercediendo por ese niño, pero era la causa, el pago, el juicio de haber cometido un adulterio con Betsabé. Y pues él estaba llorando, estaba tirado, y venían los que le servían y le decían: ¿por qué ahora ya te levantaste y te rasuraste si estás contento? ¿Por qué si acaba de morir tu hijo? Hice luto y lamentación porque podría yo haber conmovido a Dios con mis lágrimas y el niño hubiera vivido, pero ahora ella partió para estar con él y él ya no puede venir a mí, mas yo sí puedo ir a él. Y había algo desconcertante para estas personas, ¿no? Y él decía en su oración, que voy a leer desde el 8 al 13, dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Número 1, yo encuentro en este simple salmo que él está clamando por ese gozo, y ese gozo se había interrumpido porque había pecado. Quiere decir que el gozo solamente nos lo puede quitar el pecado. El diablo no nos puede robar el gozo. A veces que hay gente que dice: el diablo me está quitando el gozo. No tiene el poder. Las circunstancias que te rodean, las cosas que él provoca, están tratando de robarte el gozo, la comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos una comunión con Dios diaria, eso nunca va a poder que pueda llegar hasta el límite de abajo del gozo que debemos de tener. Aun cuando estamos pasando por un momento difícil y un dolor, tenemos una esperanza latiendo ahí y produce ese gozo pequeño, aunque pequeño, pero va a regresar. Esa es una de las cosas que saqué aquí. Y dice: no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque entonces, ¿qué? Enseñaré a los transgresores tus caminos. Nosotros a veces dejamos de hablarle a la gente de Dios. ¿Por qué? Porque no hay gozo. Hemos perdido el gozo. Se va de repente el gozo y como que se va el ánimo de comunicarle a la gente lo que Dios hace en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos perdido el gozo, porque hemos pecado y le hemos fallado a Dios. Al pecar nosotros, automáticamente el Espíritu Santo hace que perdamos el gozo. ¿Por qué? Porque no va a regresar hasta que reconozcamos que estamos mal, que le fallamos a Dios.
Ese gozo se da automáticamente por el pecado que nosotros cometemos. Dios no le agrada el pecado. A nosotros tampoco debería de agradarnos el pecado. El pecado es agradable. El pecado no es feo, hermano. Cuando dice que Eva se acercó al fruto prohibido, dice que era agradable a sus ojos, era apetecible. O sea, quiere decir que no hay pecado que es feo. Por eso Dios se encarga a darnos a entender que si nosotros desobedecemos y cometemos el pecado, nos va a doler y eso va a traer tristeza a nuestro corazón y va a esfumarse el gozo que nosotros debemos de tener. Hubo una ocasión que David quiso traer el arca. Habían vencido a los filisteos porque tenían el arca de Dios, del pacto. Es algo así como el que tengo aquí, una arca así como esta pequeña. A ver si lo pueden ver. Esta era el arca. Y aquí vienen los sacerdotes, ¿verdad? Llevando el arca y las trompetas para poder moverla de un lugar a otro. Entonces, curiosamente se le ocurrió llevarla a él a su manera. Y uno de sus soldados más queridos se llamaba Usa. Dice que al ver que los bueyes empezaron a tambalear y el arca quiso ladearse hacia un lado, él la detuvo con sus manos. Y pues sí hizo algo bueno, ¿verdad? Porque el arca no se cayó, pero a Dios no le pareció. Y Dios lo fulminó en ese momento a tan gran soldado, responsable. Quiero entender que era un buen soldado. Y a David le dolió en su corazón y dice que se llenó de tristeza su corazón. Y ya no pudo conducir el arca hacia donde él la llevaba, hacia Jerusalén. Y tuvo que dejarla ahí en un lugar de un hombre llamado Obed-Edom, que era eteo. Y dice que lo que estuvo ahí 3 meses el arca en casa de Obed-Edom, la prosperidad llegó a él. Donde estaba el arca estaba la prosperidad, estaba la bendición de Dios, estaba el favor de Dios. Pero en esos 3 meses quiero entender que David empezó a gemir de dolor, de tristeza por haber cometido una torpeza grande, o sea, por ignorancia. A veces nosotros le fallamos a Dios, descuidamos nuestra comunión con Dios, descuidamos nuestra oración con Dios, descuidamos nuestra lectura. Nosotros nos alimentamos de este libro sagrado que es la palabra de Dios. Nosotros es alimento para nosotros y produce ese gozo que nosotros a veces perdemos por negligencia. Otros por ignorancia no leen su Biblia. Por eso dice Oseas 6:4 que el pueblo de Dios pereció porque le faltó el conocimiento en la Escritura. Si tú no lees la Biblia, estás expuesto a que te pasen toda clase de tragedias, de circunstancias, de accidentes, porque Dios está tratando de llamar tu atención a que busques la lectura, que busques a Dios en oración, que le busques a Él en la noche cuando estás dormido. Hay un debate teológico muy grande. Dicen que no puedes que a veces que no puedes perder la salvación, pero el gozo sí lo puedes perder. Pues es un debate teológico muy grande. Pero hoy vamos a hablar por qué el gozo sí se puede perder. Yo le pongo por descuido, por escuchar a otros, por dejarse vencer por las cosas que nos rodean. David había cometido un pecado muy grande. Primero, con Betsabé. El segundo, lo cometió al querer trasladar esta arca incorrectamente. Había un procedimiento. Solamente los levitas podían acercarse a las cosas sagradas. Y eso permitió que en esos 3 meses David pusiera atención cómo lo iba a transportar. Y quiero entender que los mismos levitas les dijeron, vamos a hacer este procedimiento. Llevaron trompetas, llevaron los animales para trasladarlo. Y dice que dio 6 pasos en la segunda ocasión que quiso mover el arca para llevarla a Jerusalén. Dieron 6 pasos y dice que sacrificó
sacrificaron un animalito porque a Dios le había agradado que ahora sí la estaban haciendo correctamente. Y eso hizo que en David produjera un gozo inefable, un gozo maravilloso. Dice que empezó a danzar delante del arca con toda su fuerza. Dice que danzaba tan fuerte que empezó el Espíritu Santo a llenar su vida. Y de ahí sacaron un himno que ahora lo cantan en las iglesias, remolineando, porque empezó, dice, que a remolinear y a brincar y a saltar como un corderito. Estaba contento porque llevaba el arca del pacto de Dios, de sus padres, y estaba haciendo algo que a Dios le agradaba. Amigo que me escuchas, cuando tú haces cosas que a Dios le agradan, cuando tú ayudas a una persona que está en necesidad, cuando tú así ves a un enfermo, cuando tú así visitas a un hombre en la cárcel, algo sucede. Hay un gozo que empieza a producirse dentro de ti. La otra vez llevé despensas para Monterrey, a una colonia muy pobre en Topo Chico, y se lo di a una familia que las repartiera entre la gente. Y ellos vinieron gozosos y decían, no sabe cuánto gozo nos daba ver las caras de las personas cuando recibían su bolsita de mandado. Y yo me sonrío porque digo, Señor, la gente no sabe el gozo que tú produces cuando haces tu voluntad. Cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, tu tristeza cambia. Dios cambia tu tristeza en gozo. Él cambia, dice, tu lamento en baile. Él produce en tu corazón una transformación por el hecho de que estás haciendo lo que a Él le agrada. Ahora puedo entender que nosotros pudiéramos tener un gozo permanente cuando nosotros estamos constantemente pidiéndole perdón a Dios y haciendo su voluntad, lo que a Él le agrada. No porque queremos nosotros ganarnos el cielo, porque el cielo ya lo tenemos ganado en el sacrificio de Jesucristo, porque dice Santiago que no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie tiene el poder de decir, yo me voy a salvar por ayudar a la gente. No, eso es rotundamente equivocado, eso es falsa doctrina. Nosotros servimos a Dios por amor, porque nosotros al ayudar a nuestro prójimo, produce en nosotros un gozo que es como una droga, es como la presencia del Espíritu Santo. Habíamos estado encerrados en la iglesia y todo eso también a muchos cristianos les produce que se les vaya el gozo. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a ser religiosos, a ir a la iglesia y ya nomás le faltaba pertinarse como los católicos. No, eso es religión. Nosotros íbamos porque queríamos tener un encuentro personal con Jesucristo. Queríamos que Él renovara nuestras fuerzas, porque en la semana nosotros trabajábamos, el diablo nos bombardeaba con un sinnúmero de circunstancias, de problemas y cosas. Ahorita me habla mi hijo, se acaba de accidentar un trabajador nuestro, cuando precisamente voy a dar este sermón de gozo. Quiere decir que el diablo me quiere quitar el gozo. ¿Por qué? Porque se empeña en romper esa armonía que nosotros debemos de tener, un diálogo constante con Dios. Ahorita que estaba postrado en el altar de la iglesia, le digo, Señor, ¿qué es el paso a seguir? ¿Por qué nos detuvimos? ¿Por qué mandaste esta epidemia? ¿Por qué la iglesia está gimiendo como con dolores de parto? Está llorando tu pueblo. Los jóvenes no están recibiendo la doctrina. Los niños están creciendo sin la comunicación constante con sus maestros de escuela dominical y no están aprendiendo la doctrina. Quizás eso está produciendo que el gozo de las familias se esté esfumando. El gozo se está diluyendo. El gozo que nos mantenía firmes y constantes diariamente se está apagando en nuestras vidas. Yo quiero reflexionar en esta tarde o esta noche con ustedes. Y pongo aquí cuántos cristianos en estos momentos están pasando como por un desierto en sus vidas, porque las iglesias están cerradas.
Y lo que están produciendo ahorita las iglesias es algo muy mínimo, muy leve. No hay una liturgia completa, no hay un servicio completo de alabanza y adoración y que haya predicación como debe de ser. Estamos utilizando estos medios porque como que está la iglesia en agonía tratando de salvar algo que ya no se puede salvar. Las predicaciones ya no llegan a la gente. Yo le decía hace 2 semanas a mi hijo, yo creo que vamos a dejar de predicar y vamos a dejar que Dios predique con esta epidemia, porque si no te arrepientes al ver que tus familiares están muriendo de COVID. Hace 2 semanas para atrás se murió mi cuñada, la esposa de mi hermana mayor. Esta semana pasada se murió el doctor, se murió Juan. Se están muriendo muchas gentes que yo conozco. Y yo le digo, Señor, les estás hablando a la familia. Estamos de luto los cristianos. Hemos perdido el gozo de la salvación, como dijo David. Se ha ido la chequina, quizás, de tu vida. Se ha ido porque no tienes comunión con tu Dios. Le pongo aquí, ya no hay cantos, ya no hay alabanzas, ya no hay voces de júbilo, ya no hay sonidos de bocina ni de trompetas en sus vidas. Se han apagado las voces de los levitas, el gozo de la salvación se ha perdido. Podemos echarle la culpa al COVID, o le podemos echar la culpa al diablo, pero déjame decirte en esta tarde que el único que tiene la culpa eres tú, si dejas que el Espíritu Santo se apague en tu vida. Habrás cumplido el propósito del diablo, el sentirte derrotado y triste y acabado, porque no lees tu Biblia, porque no hablas con Dios en la noche, porque no estás constantemente en oración. Por eso el Señor Jesús decía, orad sin cesar para que no entréis en tentación. A la verdad, el Espíritu está presto, pero la carne se opone. La carne nos está obligando a hacer lo que al diablo le gusta y Dios está ahí. Yo le pongo aquí, ¿a qué le echas la culpa tú? El hecho de haber perdido tu gozo. Yo sí tengo un pretexto muy grande para decirle al Señor, he perdido el gozo porque quitaste el sol de mi vida. Me quitaste a mi mujer. Después de 43 años de haber convivido y compartido y de haber vivido una vida muy feliz. Yo no quiero presumir, pero yo fui el hombre más feliz con mi esposa. A lo mejor los matrimonios pueden decir lo mismo, pero yo sí sé lo que digo. No hubo hombre más feliz el haber disfrutado con Leticia Santos García toda una vida. Pero así como es tan intenso el amor que yo le tuve, así es intenso el dolor que yo siento. Y puedo tener el pretexto de decir, perdí el gozo del Señor porque me quitaste lo que más quería en la vida. Pero hay una semillita de esperanza dentro de mí que late y me dice, yo hago nuevas todas las cosas. Humíllate delante de la presencia de tu Dios y exáltale, y Él te levantará y te expondrá en público y te dará ese gozo perdido. Empezará a venir con ese gozo. El gozo viene por tener paz con Dios, mi hermano, porque reconoces en tu corazón que le has fallado, que has pecado. Es tan vergonzoso hincarse y pedirle al Señor, perdóname, Señor. Ya no hay gente que te critique, porque ya no vas a la iglesia, ahí estaban todos los criticones, ahora estás tú solo en tu hogar. Nadie te va a criticar. Híncate en lo privado de tu habitación y pídele perdón y dile, regrésame el gozo perdido, así como David, devuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente, porque de esa manera empezaré a publicarle a los transgresores que tú perdonas, que tú estás con nosotros, que no nos has dejado, que aunque esta pandemia y todos los demonios que comunican pura negatividad y pura muerte
nos pueda quitar el gozo. No se va a ir el gozo, porque tú estás en paz con Dios y está produciendo en ti un motorcito por dentro. No es la felicidad, la sonrisa que das por fuera, el hecho de que tú digas estoy contento, no. El gozo se guarda por dentro. Si tú pones cara de Virgen María, pues te van a tener lástima, ¿no? Pero el Hijo de Dios sonríe, y sonríe aunque esté pasando las pruebas más duras y el dolor más intenso. Sonríe aunque su mueca sea seria, pero tiene esperanza y sabe que su Dios lo va a levantar tarde que temprano. Nosotros, los hijos de Dios, hemos nacido para ser felices, mi hermano. Dios diseñó una raza diferente al enviar a su Hijo Jesucristo. En Él existe la felicidad. Otro personaje que habla la Biblia, que nunca perdió el gozo, es Nehemías. Nehemías fue el que reconstruyó el muro de Jerusalén, los muros. Volvieron a reconstruir el segundo templo, ¿no? El que se destruyó en el año 70, ¿verdad? El templo que había construido Salomón lo destruyeron los babilonios. Fueron llevados a 70 años de esclavitud. Pero Nehemías recibió el llamado, al cumplirse los 70 años, recibió el llamado de parte de Dios: quiero que vayas y reconstruyas los muros de Jerusalén. Se ha acabado el juicio, se ha acabado la maldición. Así como esta pandemia va a llegar un día que llegará a su fin, porque es un juicio de Dios, no cabe duda, pero tendrá su fin. Y Dios se va a agradar y se va a regocijar con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Nehemías sintió el deber de ir a reconstruir. Y dice que Esdras reconstruyó lo que era lo espiritual en el pueblo, porque estaban devastados, estaban destruidos, el gozo ya no estaba. Los babilonios se burlaban de ellos. A ver, cántenos esos cantos alegres que cantaban ustedes en Jerusalén. Y los judíos decían: ¿cómo cantarle a Dios si Jerusalén está destruida? Pierda mi diestra su fuerza si no estamos en Jerusalén, decían los judíos, porque para el judío Jerusalén es su ciudad. Y cuando Nehemías reconstruyó eso, Esdras estaba encargando lo espiritual. Esdras se encontró, cuando movieron las puertas del santuario, ahí encontraron la Torá y empezó a traducírselas a los nuevos creyentes, porque ellos ya no hablaban el hebreo, hablaban el arameo que se hablaba en Babilonia, y empezó a traducirles. Y muchos piensan que estaba leyendo el libro de Deuteronomio. Cuando el pueblo empezó a escuchar esas cosas, empezaron a llorar. Empezaron a llorar. Y la oración de Esdras era algo lastimosa. La oración de Esdras, quiero leerle un pedacito de lo que él decía en su oración. Él decía: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Pudiese ser que la oración de Esdras en ese momento debiera ser nuestra oración. Le hemos fallado a Dios. Hemos dejado a Dios solamente como un botiquín para las emergencias. El gozo pues se ha ido. Ya no está con nosotros el gozo. Pero hay una palabra que dice Nehemías ahí mismo en el libro de Nehemías, en el 8:10, dice: le dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Cuando estaba leyendo Esdras el libro de la ley, y cuando
Esdras le pidió perdón a Dios. En ese momento empezó el gozo a venir a los hijos de Dios, porque los judíos somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos adoptivos. Ellos son hijos legítimos. Empezaron a sentir ese gozo después de haber hecho lamento, porque se habían dado cuenta que habían desobedecido sus padres a Dios, y ellos estaban recibiendo toda la carga del pecado de sus padres. Pero se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios, y Dios restauró el gozo, y empezó a haber música y júbilo y algarabía, porque el gozo Dios lo había traído de nuevo. Después de haber estado apagado el gozo más de 70 años, el gozo volvió a venir. Amigo mío que me escuchas, no importa que estés apagado, que te sientas destruido, que pienses que ya Dios ya no te quiere, o pienses que tus hijos no te quieren, que tus padres no te quieren, que nadie te quiere. Dios restaura lo pasado. Si le pides perdón, Él restaura y te regresa al tiempo que reías. Esa es mi oración. Siempre le digo: Señor, devuélveme el gozo que ya no tengo, que se fue. Ese gozo que me caracterizaba a mí en todas las reuniones, en todos los lugares a donde yo iba. Que ese gozo vuelva a fluir, a florecer en mi corazón. ¿No quieres tú, amigo mío, hermano mío, en este momento decirle: devuélveme el gozo, Señor, quita toda raíz de amargura que me contamina? Nosotros a veces le ponemos mucho caso a la gente y estamos perdiendo el gozo poco a poco, porque son puras palabras negativas que solamente van haciendo que tu semblante se decaiga. Y yo le pongo aquí una pregunta: ¿en dónde se encuentra el gozo? El gozo se encuentra en Dios. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Si Él quiere, Él pone una semilla de gozo en ti en este momento. Por eso se accidentó mi trabajador hace 10, 15 minutos atrás, antes de que empezara. Porque el diablo está enojado, porque te estoy diciendo que Dios es el que produce el gozo en tu vida, no las circunstancias que te rodean, no el miedo al COVID, no el miedo a las noticias. Todas esas tonterías te van a quitar el gozo, claro que sí, pero tu gozo no depende de las circunstancias, depende de Dios, de cómo platiques tú con Dios. Deposítale tus miedos a Dios. Dile: ya no puedo, quítame esto que me está quitando mi gozo. Nadie, absolutamente nadie, puede robarte el gozo que Dios te da. Ni el diablo, ni las circunstancias, ni los problemas, ni el COVID, ni nada, ni la pérdida de un ser querido. Ese gozo tiene que estar ahí, como una semillita latiendo, palpitando, como un embrión, como cuando nace un niño, que es tan pequeñito, que empieza a tomar forma, y empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer. Por eso el Señor dice: así como ignoras cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, así ignoras toda mi obra. Ignoras cómo produzco yo el gozo, ignoras cómo produzco yo el querer como el hacer, ignoras cómo es la grandeza de mi reino y el por qué tengo que permitir que pases por situaciones dolorosas, por momentos tristes, por desiertos que parece que nunca se acaban. ¿Es Dios cruel? No, mi rey. Dios es el único que tiene el conocimiento de cómo cambiarte a ti, de cómo producir en ti un cambio favorable para tu vida. Aquí hago otra pregunta. Si a usted le dijera, cristiano, le voy a poner los dos ejemplos. Un cristiano que está medio muerto, que ya ni lee su Biblia y que ya no ora. Si le dijeran
te quedan unas cuantas horas de vida. No sé cuál sería su reacción, pero sí tendría miedo y tendría pavor, quiero entender. Pero si tú le preguntas a un cristiano que está al día con Dios, que está constante con Dios pidiéndole perdón, y si tú le dices, cristiano, te vas a morir en unas cuantas horas, ¿sabes lo que diría? Diría como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si a Dios le place llevarme en este momento, yo gozoso quiero estar ya delante de la presencia de Dios, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, es lo que me mantiene vivo todavía. Yo ya estuviera muerto porque yo no quería vivir cuando se murió mi esposa, pero Él dijo, yo hago nuevas todas las cosas y yo sé cuándo tú vas a estar acá conmigo. Le digo, pues no te tardes mucho, Señor, porque no vaya a ser que caiga en pecado y no alcance a entrar al reino de los cielos. Una vez me dijo el hermano Mario Gutiérrez, dice que estaba ya entrando al cielo como testimonio. Él dice, entré a un lugar blanco completamente, iba caminando y se veían puros personajes vestidos de blanco. Y se oyó una voz como en un autoparlante, bienvenido al cielo, a la ciudad de Viula. Mario Gutiérrez, hermano Mario Gutiérrez, le dijeron. Dice, ahí no era ministro, no era nadie, era un hermano común y corriente. Y cuando yo levanté mi vista y vi una luz incandescente, en ese momento se apagó así, ¡fum!, rápido. Y desperté en mi cama y mi esposa estaba hincada en un lado mío pidiéndole a Dios, no te lo lleves. Y yo con mi voz ronca le dije, mujer, ¿qué acabas de hacer? Y ya estaba ahí. Y como yo era muy bromista con él, le dije, sí, porque qué tal si a la otra ya no la libra y no la alcanza a llegar. Y dice, qué hermano tan ocurrente. Ese era el gozo que me caracterizaba a mí. El gozo es algo maravilloso, hermano. Nos da vida, nos da salud, produce en nosotros energía y vida en abundancia. Termino con esto, hermano. Le pongo aquí, ¿quién puede decir, yo quiero de ese gozo? Yo quiero decir en esta tarde, yo necesito de ese gozo, que siempre esté en mí, en mi pecho, por dentro, interior, porque el gozo está por dentro, la felicidad está por fuera, lo dije al principio. No dejes, hermano, que ninguna raíz de amargura te quite el gozo. No le hagas caso a las noticias. No le hagas caso al vecino, a la vecina que nomás te están atormentando. Y mira, ya van tantos y luego ya van otros tantos. Dile, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. A mí no va a llegar. Hágase para allá. Yo sé en quién estoy confiando. Yo sé que Él me va a hacer que pase a través del mismo fuego. Pablo dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahí está la respuesta que necesitamos para nuestra vida. Vamos a estar gozosos en la esperanza de que Dios nos va a liberar, a librar y a salir de todo esto que está sucediendo alrededor nuestro. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Tenemos que pasar todos esos pasajes tristes forzosamente en nuestra vida. Todas esas pérdidas humanas que nos duelen porque son familia. Pero dice, para que nosotros sepamos lo que va a producir el gozo, constantes en la oración. No podemos dejar de orar. Yo estoy sorprendido que la Iglesia Cristiana de Restauración ha estado orando desde diciembre continuamente sin parar hasta el día de hoy. Y es lo que nos ha mantenido, que no hemos escuchado que ningún miembro de la iglesia esté pasando crisis casi para morir o casi para estar por causa del COVID, porque todos estamos orando los unos por los otros. San Juan 16:20 le quiero regalar este versículo que dice, es la palabra de Dios. Y si usted cree que Dios es el que lo está diciendo, créalo. Dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará.
Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ninguna raíz de amargura, hermano, podrá arrebatarnos el gozo. Ni el diablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa forjada por el enemigo puede apartarnos de Jesucristo, ni del gozo que produce su palabra. Ese gozo eterno culminará un día cuando estemos delante del Señor, porque Él es el que lo produce y Él se encargará de que nosotros tengamos y disfrutamos esa plenitud de gozo. Yo lucho constantemente para llegar allá, hermano. Yo tengo entendido que usted debería de estar haciendo lo mismo, porque yo sé que hay unos brazos que me están esperando. Que ese sea su motivo para mantenerse en oración siempre. Dios los bendiga. Les habló el pastor Jesús Verástegui. No pierdas el gozo, mi hermano. No pierdas el gozo. Amén.